Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. El silencio de Neslihan en el aeropuerto confirma que aún hay tensión y sentimientos ocultos por Burak. Queridos amigos, hoy tenemos una bomba informativa que ha sacudido el mundo del espectáculo y que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Porque lo que sucedió hace apenas unas horas en el aeropuerto internacional es algo que nadie esperaba presenciar de una manera tan fría y contundente. Nuestra querida y talentosa Neslihan Atagul ha regresado del extranjero tras un viaje misterioso que muchos aseguran fue para alejarse del ruido mediático. Pero parece que el drama la estaba esperando justo en la puerta de llegada, donde las cámaras y los micrófonos de la prensa estaban listos para captar cada uno de sus movimientos. La atmósfera en el aeropuerto era eléctrica, los periodistas se empujaban unos a otros para conseguir la mejor toma, sabiendo que la llegada de Neslihan no era una llegada cualquiera, sino el regreso de una mujer que ha estado en el centro de la polémica sentimental durante los últimos meses debido a su complicada y nunca confirmada historia con el galán Burak Özçivit. Neslihan apareció caminando con paso firme, luciendo unas gafas de sol oscuras que ocultaban su mirada y una vestimenta elegante pero casual, intentando proyectar una imagen de serenidad y control total sobre la situación, aunque todos sabemos que por dentro las cosas podrían ser muy diferentes. Al principio, todo parecía normal, los reporteros lanzaban preguntas típicas sobre sus vacaciones, sobre sus nuevos proyectos y sobre lo guapa que se veía. A lo que ella respondía con sonrisas breves y frases cortas como gracias chicos, todo ha ido muy bien o estoy feliz de estar en casa. Manteniendo esa dulzura que tanto la caracteriza y que ha enamorado a millones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, la calma se rompió en mil pedazos cuando uno de los reporteros más atrevidos decidió lanzar la pregunta que todos querían hacer pero que nadie se atrevía a formular en voz alta. Una pregunta que cambió instantáneamente el rostro de la actriz y congeló el ambiente. El periodista, con el micrófono casi rozando el rostro de la actriz, preguntó directamente, Neslihan, se rumorea que Burak Özçivit intentó contactarte mientras estabas fuera para arreglar las cosas entre vosotros. ¿Es cierto que todavía hay amor o es un capítulo cerrado? En ese preciso instante, el tiempo pareció detenerse. La sonrisa de Neslihan desapareció por completo, su mandíbula se tensó visiblemente y, en lugar de responder con su habitual amabilidad, simplemente giró la cabeza, ignorando por completo la presencia del reportero y acelerando el paso hacia el vehículo que la esperaba. Fue un silencio ensordecedor, un silencio que gritaba más que mil palabras y que ha desatado una ola de especulaciones imparable en las redes sociales y en los programas de chismes. ¿Por qué no lo negó? Si realmente no pasara nada, si Burak fuera solo un colega del pasado, lo más fácil habría sido reírse y decir no hay nada de eso, pero su negativa a hablar, su evidente incomodidad y la forma en que sus guardaespaldas apartaron a la prensa tras la mención del nombre de Burak, nos hace pensar que donde hubo fuego, cenizas quedan, o quizás que hay una herida que todavía no ha sanado del todo. Mientras caminaba apresuradamente, se escuchó a otro periodista insistir, solo dinos si sois amigos, pero Neslihan, visiblemente molesta, solo alcanzó a decir una frase que ha quedado grabada en las cámaras, chicos. Por favor, respetad mi espacio, no voy a hablar de temas que no existen en mi realidad actual, una declaración ambigua que, lejos de calmar las aguas, las ha agitado mucho más. ¿Qué significa mi realidad actual? ¿Acaso Burak pertenece a una realidad paralela donde ellos sí tienen una historia? Los fans en redes sociales están divididos, unos defienden que ella tiene derecho a su privacidad y que la prensa la acosa demasiado, mientras que otros aseguran que su reacción nerviosa es la prueba definitiva de que entre ellos pasó algo muy fuerte que todavía les afecta a ambos. No podemos olvidar que Burak, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en los últimos días, lo que alimenta la teoría de que él estaba esperando una señal de ella a su regreso, una señal que, a juzgar por lo visto en el aeropuerto, ha sido un muro de hielo impenetrable. Imaginemos por un momento la escena, Burak viendo estas imágenes desde su casa,
viendo cómo la mujer con la que compartió momentos tan intensos en la ficción y, según dicen, en la realidad, lo ignora públicamente frente a todo el país. Debe ser un golpe duro para el ego de cualquier hombre, y más para uno tan famoso como él. Fuentes cercanas, aunque esto no está confirmado, dicen que ella estaba muy nerviosa antes de aterrizar, precisamente porque sabía que este momento llegaría. Ella solo quiere paz, pero sabe que el nombre de Burak es su sombra, comentó supuestamente una persona de su entorno cercano. La tensión es innegable y este incidente en el aeropuerto marca un antes y un después en esta telenovela de la vida real que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Es fascinante ver cómo dos personas que nos hicieron soñar con el amor perfecto en la pantalla, ahora protagonizan un drama de silencios y miradas esquivas en la vida real. La prensa no se dio por vencida y siguieron al coche mientras se alejaba, pero Neslihan no volvió a bajar la ventanilla, dejando claro que el tema Burak es un tabú absoluto en su vida en este momento. Este comportamiento evasivo es la comidilla de todos los cafés y tertulias hoy. ¿Será que tiene miedo de lo que pueda sentir si habla de él? ¿O es simplemente una estrategia para que dejen de relacionarlos? Lo cierto es que, al no responder, al dejar esa pregunta flotando en el aire sin una negación rotunda, Neslihan ha alimentado la leyenda de un amor prohibido o imposible. La gente adora estas historias porque nos recuerdan que los famosos también sufren, también dudan y también tienen corazones que se rompen o se confunden. Este encuentro fallido con la prensa es solo un capítulo más, pero uno muy importante. Nos muestra a una Neslihan fuerte, que pone límites, pero también nos deja ver esa vulnerabilidad de alguien que prefiere callar para no desmoronarse o para no decir algo de lo que pueda arrepentirse. Y Burak, el eterno galán, queda en la posición del hombre que espera o del hombre que ya no existe para ella. Es una narrativa trágica y romántica a la vez. No cabe duda de que analizaremos cada gesto de este video una y otra vez. Sus manos apretando el bolso, la forma en que miró al suelo justo antes de subir al coche, todo comunica incomodidad. No voy a hablar de temas que no existen, repitió ella en su mente cegaramente, intentando convencerse a sí misma. Amigos, esto está que arde y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada silencio. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para nosotros y queremos leer todas sus teorías. ¿Creéis que el silencio de Neslihan es una señal de que todavía ama a Burak y le duele hablar de él? ¿O pensáis que simplemente está harta de que la prensa invente historias y solo quiere vivir su vida tranquila? ¿Debería Burak intentar hablar con ella públicamente o es mejor que se olvide para siempre? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ninguna noticia de vuestros actores favoritos y activad la campanita de notificaciones. Hasta el próximo video, os queremos mucho.